Continuamos entonces con el proceso de división celular o fase M o mitótica del ciclo celular, ¿ya? Bueno, la mitosis tiene como función principal poder generar dos células hijas, ¿ya? Estas células hijas son idénticas a su progenitora. ¿Qué quiere decir esto? Que el material genético de estas dos células que se van a generar es idéntico al de su célula progenitora, ¿ya? Y para que se pueda llevar a cabo este proceso de mitosis es necesario que la célula pase por diferentes fases, ¿ya? Y estas se denominan profase, metafase, anafase y telofase. Yo en el colegio recuerdo que cuando me enseñaron la mitosis, para poder aprenderme las fases, porque es importante aprenderse el orden de cada una de ellas, aquí el orden sí altera el producto, me hicieron aprenderme con las primeras letritas. Por ejemplo, pro, meta, ana y telo. Y como todas terminan en fase, entonces hay que agregar la profase. Entonces las fases de la mitosis son pro, meta, ana, telo, ¿ya? Profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Eso es un dato. Ahora, vamos a comenzar a explicar esto. La interfase celular es la que, ¿cierto?, durante la revisión del esquema del ciclo celular corresponde a las fases G1, fase S y fase G2. Luego que la célula completa, ¿cierto?, su interfase sin ningún inconveniente, pasan a la fase de división celular, que en este caso es la mitosis. Entonces, ¿qué sucede? En profase, estos cromosomas que fueron, ¿cierto?, duplicados durante la fase S de la interfase celular, ¿qué es lo que pasa? Se condensan. ¿Qué quiere decir que se condensen? Que se comienzan a ser más visibles, ¿ya? Estas especies de palitos que ustedes ven aquí son una especie de microtúbulos, ¿ya?, que se denominan uso mitótico, ¿ya? Y estas especies de hilo que ustedes ven aquí son las fibras del uso, que son microfilamentos, ¿ya? Ahora, durante la profase, los cromosomas se condensan, aparece el uso mitótico, ¿cierto?, y sus fibras o fibrillas, y esto que ustedes ven en plomito aquí entrecortado era la envoltura nuclear, ¿cierto?, que envolvía el núcleo donde estaban estos cromosomas. ¿Y qué pasa en profase? Comienza a desaparecer, ¿cierto? Por eso aquí se presenta entrecortado. Luego que sucede esto, nos vamos a la metafase, ¿ya? Aquí, ¿qué pasó? Los cromosomas, como ya no están, ¿cierto?, dentro de un núcleo, ¿qué es lo que pasa? Se ordenan en un plano ecuatorial, al medio de la célula, ¿ya? Ahora, hay una foto en que los presentan así o así, pero exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? El uso mitótico, ¿cierto?, ya llegó a cada uno de los polos de la célula y comienza, ¿cierto?, a prolongar sus fibras, ¿ya? Y estas fibras lo que hace es como que se enganchan o toman al cromosoma desde su centrómero. Recuerden que el centrómero era como la cinturita que tenía el cromosoma, ¿ya? Una vez ahí, comienza el proceso de anafase, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Aquí yo tengo un cromosoma, ¿cierto?, con sus dos cromátidas hermanas unidas. Durante la anafase lo que hacen estas fibras del uso es que separan el cromosoma. Y lo que hacen es que cada una de estas cromátidas hermanas que formaban el cromosoma anteriormente migran hacia los polos de la célula, ¿ya? Una vez que llegan ahí, si se dan cuenta, aquí ya no tenemos las fibras del uso, por lo tanto las fibras del uso se desaparecen, ¿ya? Comienzan a desaparecer también el uso, ¿ya? Y comienza a reaparecer esta envoltura nuclear. Ahora, a nivel de citoplasma, esta célula comienza a producir una especie de estrangulación, porque lo que tenemos que pensar aquí, que esta célula va a dividir su citoplasma, ¿cierto?, y se va a dividir en dos células. Ahora, el proceso de división del citoplasma se denomina citocinesis, ¿ya?, que es cuando se corta finalmente y se forman las dos células hijas. Aquí, por ejemplo, está representado, ¿ya? Profase, metafase, no, perdón. Profase, anafase, pro, meta, ana, telofase, ¿ya? Que finalmente donde ocurre el proceso de
división o el proceso de estrangulación finalmente. En algunos textos no es tan considerada la citocinesis, ¿ya? Pero a mí me gusta mencionarlo porque encuentro que es un proceso importante. O sea, si no ocurre la citocinesis, la célula finalmente no se divide. Ahora, tal como aquí en esta representación, hay también libros en los cuales en la telofase está representada finalmente la división de este citoplasma. ¿Ven? Aquí es exactamente lo mismo. Interfase, pro, meta, ana, telofase y finalmente la división que viene del citoplasma. ¿Ya? También existe otro mecanismo de división celular que es la meiosis, que a diferencia de la mitosis, lo que busca es poder generar 4 células hijas. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque como dije anteriormente, la mitosis genera células hijas idénticas a su progenitor. En la meiosis no es así, ya que estas células hijas que se generan son genéticamente diferentes a su célula progenitora, ¿ya? Ahora, las fases que lleva a cabo la meiosis son las mismas de la mitosis. Tiene una profase, una anafase, una telofase, ¿ya? Pero cada una se diferencia por un número. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, que correspondería aquí. Después tiene profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, ¿ya? Son como 2 mitosis sucesivas. Entonces, los hechos que ocurren son exactamente los mismos de la mitosis. Lo mismo que ocurre en profase, lo mismo que ocurre en metafase, en anafase, en telofase, en la citoxinesis, ¿ya? Pero hay un hito importante. Ahora, algo para mencionar. Cualquier célula que fue generada en mitosis, por ejemplo, esta célula puede entrar perfectamente a una división meiótica, ¿ya? Ahora, la meiosis lo que hace es generar células que son especializadas y en nuestro caso lo que genera son las células sexuales de hombres y mujeres mediante un proceso denominado gametogénesis. Ahora, en la meiosis 1 ocurre un hito importante que se denomina crossing over o entrecruzamientos de cromosomas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo 2 cromosomas homólogos, ¿qué es lo que pasa? Entrecruzan una sección de ellos y ¿qué es lo que hacen al entrecruzar? Como que intercambian un segmento de ellos, ¿ya? Ahora, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite ser diferente al resto. Me explico. Si no ocurriera eso, nosotros seríamos clones de nuestros padres. Pero al existir este cruzamiento o crossing over, ¿cierto? A nosotros nos permite poder tener una batería genética diferente, ¿ya? Ahora, este hito ocurre en la profase 1 de la meiosis, ¿ya? El cromosoma se condensa, ¿ya? La envoltura nuclear comienza a desaparecer y ocurre el entrecruzamiento de cromosomas, ¿ya? Luego, metafase 2, lo que hacen, ¿cierto? Aquí ya aparecieron las fibras del uso, el uso mitótico, etcétera, etcétera. Luego en meiosis 1, en metafase 1, los cromosomas también se ordenan en el ecuador, las fibras del uso comienzan a tomar sus centrómeros, ¿cierto? Y en anafase lo que hace, ¿cierto?, es que separan. Pero ojo, que aquí ocurre una separación de cromosomas homólogos. Y en la anafase de la mitosis lo que ocurría era la separación de cromátidas hermanas. O sea, este cromosoma se dividía en cada una de sus patitas y se iba cada uno a un extremo, ¿ya? Ahora, también se produce la estrangulación, ¿cierto?, del citoplasma y la célula se divide en 2. Luego, en meiosis 2, estas células pasan exactamente por lo mismo, solamente que ya no hay crossing over o entrecruzamiento de cromosomas. Pero aquí, en anafase, lo que sucede, ¿cierto?, es que ocurre la separación de las cromátidas hermanas. ¿Se dan cuenta que yo tengo solo un cromosoma aquí? Entonces este cromosoma, ¡pium!, se va a dividir en 2.
y cada cromatida hermana va a migrar hacia un polo opuesto. También en telofase va a ocurrir, ¿cierto?, la reaparición de la membrana nuclear, ¿cierto? En cada uno de estos polos va a comenzar a formarse el nuevo núcleo, va a comenzar a estrangularse hasta que finalmente estas células se dividen en dos, dando un total de formación de 4 células hijas. Aquí está lo que les explicaba. Hombres y mujeres. Ovogénesis en las mujeres, espermatogénesis en los hombres, ¿ya? Esto se supone que son células primarias que lo que hacen es poder pasar un proceso de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2, para poder generar finalmente 4 células. En el caso de las mujeres, genera un óvulo, ¿cierto? Y 3 cuerpos polares. Estos cuerpos polares no les resten importancia porque les permite, son de gran ayuda para el óvulo. Y en el caso de los hombres genera 4 espermátidas que mediante un proceso de maduración, por decir así, ¿cierto?, se convierte finalmente en 4 espermatozoides, ¿ya? Diferencias entre mitosis y meiosis. En primer lugar, en que en la mitosis solamente se necesita de un progenitor, ¿ya? La meiosis, ¿cierto? También se necesita de un progenitor, pero genéticamente hablando, las células hijas no van a ser igual a la célula padre o madre, ¿ya? En cambio, en la mitosis, sí, las células hijas son genéticamente igual, ¿cierto?, a su célula padre o madre, como quieran llamarlo ustedes, o célula progenitor. Principal diferencia. Segunda diferencia. En la anafase de la mitosis se produce la separación de las cromátidas hermanas. En la anafase de la meiosis 1 ocurre la separación de cromosomas homólogos. Y en la anafase 2 de la meiosis ocurre la separación de cromátidas hermanas. Aquí hay un GIF, ¿cierto?, en que muestra un poco la diferencia entre mitosis y meiosis. Sin olvidar que la mitosis genera células somáticas, es decir, células que, por ejemplo, nos permiten a nosotros por actuar en la regeneración de la piel. Cuando nosotros tenemos una herida y decimos, oh, que se curó rápido esta herida, que se formó la costrita, etcétera, etcétera. Mitosis, ¿ya? Y meiosis, ¿cierto?, son quienes generan las células sexuales, es decir, las que nosotros nos permiten, ¿cierto?, poder reproducirnos en un futuro. Esa ha sido la presentación de hoy. Espero que me hagan llegar todas sus dudas, WhatsApp, correo, la vía que ustedes estimen conveniente. Recuerden siempre respetar los horarios y días. Nos vemos. Que esté muy bien.